Hola, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Les habla Juliana Herrán desde Bogotá, Colombia. Y bueno, muy feliz de que estén conectados en esta tarde. Como les decía, estamos desde Colombia. Hago parte del equipo de Brahma Kumaris. Y bueno, hoy tenemos a tres profesionales muy especiales, también espirituales, que nos van a compartir sus experiencias. Uno de ellos es Manuel Cerón. Él es especialista en todos los sistemas organizacionales y gestión de calidad para entidades del Estado. Practica la meditación ya desde hace más de 33 años. Manuel, bienvenido. Tenemos también a Marcela Gómez. Ella también es profesional, practica la meditación ya desde hace más de 17 años. Y bueno, Marcela es gerente de una empresa de seguros en Medellín. Y tenemos también, hoy nos acompaña también Sara Tovar. Sara, bienvenida. Ella es revisora fiscal y también contadora profesional independiente. También practica la meditación desde hace más de 7 años. Entonces, bueno, muy felices de que estén con nosotros, muy bienvenidos. ¿Cómo se encuentran esta tarde de hoy? Si alguno quiere dar algún saludo especial, Sara, Manuel, Marcela. Ok. No, un chanti para todos, bienvenidos a esta charla, esperamos sea muy benéfica para lo que se quiere transmitir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Muchas gracias. gracias a todos los que nos acompañan hoy y muchas gracias por tu invitación. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Manuel, te invitamos a que actives el micrófono si quieres decir algo. Bueno, un saludo especial para todos los que se están vinculando. Hay personas que están entrando. Bueno, bienvenidos a esta sala y ojalá que disfruten mucho pues, de este panel. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a ahondar en el tema. Y la primera pregunta para cada uno de ustedes es específicamente, ¿qué los motivó a desarrollar un estilo de vida espiritual y cómo este estilo de vida espiritual les ha ayudado al éxito personal y profesional? Entonces, vamos a comenzar con Marcela, si quieres contarnos tu experiencia. Bueno, muchas gracias y nuevamente gracias por esta invitación y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Bueno, ¿cómo inicia esta vinculación mía a este soporte espiritual tan importante? Y es que hace pues más de cercanos ya 20 años, en términos pues del hacer, del tener, de pues, la ocupación, de los logros a nivel personal en varias esferas de mi vida, yo pues puedo decir que tenía estabilidad y equilibrio, es decir, que yo podría decir en ese momento que era pues una profesional exitosa, que había iniciado pues mi vida laboral, había conformado una familia y pues me sentía, digamos, en esos términos pues estable y equilibrada, pero tenía estrés, es decir, el querer ser 10 en todo, el que en esta sociedad el ser exitoso implique que tienes que tener, que el éxito implica el hacer cosas, el obtener logros a nivel material, hace que te esfuerces para conseguir a través de ese éxito, digamos, ese criterio del éxito en esta sociedad, que te esfuerces para lograr ese tipo de cosas. Y tú sales como desenfrenadamente en una carrera buscando ese logro, de manera que puedas obtener ese criterio de éxito que te impone tu familia, la sociedad, tus compañeros, el trabajo. Y llega un momento donde el querer tener todo eso, el querer ser 10 en todo, te genera una situación de colapso y de estrés, y esa fue la situación que me llevó a mí a buscar una situación
llegó un momento donde a pesar de que yo podía decir que había logrado muchas cosas, internamente sentía una insatisfacción, internamente sentía un desasosiego y de hecho eso estaba afectando pues parte de mi salud. Entonces así como cuando uno está enfermo, busca al médico a nivel interno, a nivel emocional, cuando tú te sientes desajustado, buscas una solución. Y en este caso, pues recurrí a la meditación. En primera instancia, mi objetivo buscando y aprendiendo meditación era sobrellevar esa situación de estrés, de angustia, de insatisfacción interna. Pero detrás de todo eso, cuando ya me involucré, cuando ya comencé a compenetrarme más con este estilo de vida, porque la meditación realmente se trata de un estilo de vida, en ese momento lo que encontré más allá de solucionar esa situación física, podemos decir, y mental de estrés, fue un proceso de transformación interna y con algo muy lindo realmente que fue lo que me vinculó profundamente y fue encontrar un sentido y un propósito de vida. Porque si bien yo tenía más que propósitos y de pronto pues un sentido de vida, lo que manejaba y lo que tenía eran metas personales, pero que estaban muy en función de mi entorno. Entonces, en esa época, pues yo quería ser la mejor mamá, la mejor profesional, tener una estabilidad económica, tener una buena salud. Entonces, estaban muy asociadas como mis metas personales al logro en cada una de estas áreas, es decir, muy condicionado a que si lo lograba, pues sentía que tenía pues un grado de satisfacción y de que pues había alcanzado algo. Pero aquí realmente lo que encontré fue esa transformación y darle ese propósito y ese sentido trascendente a tu vida. Realmente eso ha sido lo que más me ha conectado con este proceso tan lindo, pues que inicié ya hace muchos años, como decía Juliana, hace ya pues más de 18 años. Y a partir de ahí surgió esa pregunta como profunda realmente, ¿cuál es el propósito mío cuando tú realmente inicias este viaje maravilloso de transformación, cuando realmente te das cuenta que es un proceso donde estás desafiando permanentemente tus patrones de pensamiento, tu pensamiento condicionado, tus hábitos habituales, pues todo lo que has venido haciendo? Entonces, en ese momento es cuando llevas una experiencia muy profunda, un conocimiento que comienzas a tener, que comienzas a llevar a la práctica. Y en ese momento, pues mi vida dio un giro. En ese momento entendí realmente que estamos aquí para algo más trascendente, para realmente lograr esa felicidad que dependa realmente de ti, que no dependa de tus esferas. Eso es un resultado y es una consecuencia de ese estado interno que genera este camino de la espiritualidad maravilloso. Y después de 18 años, puedo decir que continúo, lógicamente. Esto es como cada día es un escaloncito. Y continúo y soy estudiante de meditación y me siento pues muy contenta porque realmente he encontrado y recuperado ante todo el valor propio, ese valor que se había perdido como en esa relación permanente con el entorno, con estar 100% afuera. Entonces, como voltear a mirar y en ese momento es cuando encuentras pues ese sentido y esa realización personal. Gracias, Marcela, maravilloso. O sea, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. A veces hay que llegar a situaciones. Bienvenidas todas las situaciones, porque detrás de eso viene ese mensaje maravilloso para ti que te dice es momento de poner atención en ti. Ok, sí, y bueno, pues ya tú misma nos has compartido el maravilloso resultado siempre de cuando alguna cosa que en su momento pareció difícil, lo que hizo fue abrirnos una puerta maravillosa y muchísimo más grande, mucho más hermosa de lo que imaginamos. Entonces, bueno, Manuel, queremos escucharte, cuéntanos tu experiencia, cuéntanos por qué elegiste un camino espiritual y cómo te ha ayudado el éxito en tu vida personal y profesional. Pero yo no sé si en este momento yo puedo decir que yo elegí, no sé. El asunto es que pues siempre uno trata de hacer lo que la familia quiere, el patrón de la sociedad, pues educarse y ser exitoso, casarse, tener hijos, bueno, ese es el patrón general.
Sin embargo, yo cuando, digamos, muy temprano, digamos, en la adolescencia, yo percibía, yo nací en un pueblo y luego viajé a Popayán a estudiar, pero yo sentía que algo faltaba, ¿no? O sea, yo no le encontraba sentido a la vida. O sea, como que no encajaba, como que el esquema, como que no era lo mío. Sin embargo, pues no tenía una respuesta, no tenía algo en qué soportarme y pues yo continué en esa dinámica y naturalmente pues uno se asocia y se ajusta a el comportamiento pues de los amigos y uno tiene que ser lo que ellos hacen para poder ser aceptado, el reconocimiento, la aceptación, tras de lo cual siempre uno va y eso va constriñendo la parte de la libertad interna, ¿no? De la autorrealización. Y bueno, llegué ya a la universidad y bueno, ya estaba terminando la profesión muy bien y pues con honores, ¿no? Siempre fui encasillado en ese patrón, ¿no? De que tenía que ser el mejor estudiante, bueno, en el bachillerato, en la universidad, pues fui exitoso, tanto que después de que terminé, pues me vincularon a un proyecto en la universidad, pero llegó un momento determinado que seguía en ese estado, ¿no? De no satisfacción y pues sin embargo mi vida social era muy vertiginosa, mucha parranda, mucha música, bueno, todo lo que sucede. Y en una ocasión de esas me llegó una invitación. Y era una invitación de una persona que yo no conocía. Ya en algún momento a mí me la referenciaron, porque yo tenía pues una amistad con una amiga, yo le comentaba que a mí me llamaba la atención el Tíbet, ¿no? Allá en Pakistán, algo así, ¿no? Y bueno, ella tenía una amiga que había ido a la India y que pertenecía a Brahma Kumaris. Y esta persona me mandó a invitar sin conocerme. Y yo llegué a ese evento, era una conferencia que daba una médica que venía, la coordinadora para Brahma Kumaris en Australia. Y bueno, entonces yo fui, me fascinó, no sé qué, no me acuerdo nada de lo que dijo, pero había una invitación a un curso un curso de meditación. Y era el siguiente fin de semana, yo llegué ya muy juicioso, invité a mi amiga que me había traído el mensaje y fuimos. Y ese día fue un sábado. Y ese día yo tomé el curso y después mi amiga dijo, bueno, no, entonces ahora vamos a parrandear, vamos ¿no? a discoteca. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No quiero ir a ningún lado, yo quiero ir a descansar. Dijo, ¿estás bien? ¿Estás bien de salud? Dije, sí, estoy bien, pero quiero descansar. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. Yo no sé si yo lo decidí, pero fue algo que realicé de esa manera y a partir de ese momento mi vida se comenzó a alinear y comencé a tener un sentido, le daba sentido, la vida tenía un sentido para mí y eso fue algo súper, súper importante, tan importante que desde en ese momento dejé todos mis amigos, entonces pensaban que me habían hecho lavado de cerebro, que algo me había pasado. Entonces fue así una ruptura así, ¿no? Pero no era, yo no sé, no era una cosa que yo me impusiera, sino fue natural. Entonces, digamos que eso fue lo más importante, ¿no? O sea, yo no encajaba realmente, no le daba sentido. Claro, después de que yo tengo el conocimiento, eso fue fundamental y, como les digo, encauzó mi vida y hoy estoy frente a ustedes. Manuel, maravilloso, muchas gracias. Definitivamente siempre suceden cosas que nos van dando como las señales de Sí, realmente claro, eso maravilloso que nos espera y que nos corresponde. Y nos bueno, corresponde. hemos visto como esa conexión, ¿no? En las experiencias que nos ha contado Marcela y Manuel. Ahora, Sara, cuéntanos tu experiencia. Gracias, Juli. Pues a ver, ¿qué me motivó a mí para yo
entrar a esa vida espiritual. Básicamente, comencé a ver y a sentir como un vacío interior. Era un vacío, algo como que se siente una persona incompleta, que interiormente siente, y comencé a dar una búsqueda desde el año 1989, recuerdo mucho, porque esa búsqueda me llevó a diferentes lugares. Empecé en un grupo que se llama, o se llamaba, porque creo que ya no existe, Amatista. Allí fueron mis primeros piquitos de meditación. Allí me enseñaron cómo sentarme, cómo concentrarme, cómo respirar. Y no recuerdo en este momento, pero seguíamos mucho los libros de Connie Méndez, los de Carola de Goya. eh, Hacíamos algo que se llamaban decretos, que era, uno se paraba y repetía, y bueno, hubo momentos especiales, sí, los hubo, pero hacía falta algo más, algo de entender, por ejemplo, cómo actuar ante una situación, cómo uno mirar a una persona que de pronto no le caía muy bien, cómo evitar cosas que uno veía que como que seguían siendo de la misma vida cotidiana, como algo normal que todo el mundo ve. Incluso pues se veía un hábito muy frecuente que eran para ellos muy normal, pero que uno dice, no, esto no es precisamente. Entonces me fui hacia la sociedad teosófica. Allí en la sociedad teosófica también encontré almas especiales, y definitivo ya cuando encontré el sitio de poder combinar mi parte espiritual con una enseñanza adicional que te lleva a conocerte más, a mirar un aspecto más importante de relaciones interpersonales y otras cosas, ya, definitivamente llené ese vacío. Muchas gracias. Bueno, maravilloso. Muchas gracias a los tres. Vemos cómo se han llenado esas necesidades, ese deseo de ir más allá. Y bueno, sería lindo que nos compartieran también, no solamente en términos de cómo lograron y cómo llegaron a empezar a practicar la meditación, incorporarla en sus vidas, sino cuál ha sido el resultado, cómo han sido, cómo les ha ayudado a su desempeño y a ser exitosos en todos los aspectos de su vida, y especialmente cómo les funciona en la vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar con Marcela. Bueno, todo depende también de cómo concibas y cómo entiendas el éxito. Si el éxito lo miras en términos de tus logros académicos, profesionales, familiares, en las relaciones, incluso la misma riqueza, o el éxito desde la prosperidad también, la abundancia y la riqueza de tu ser. Y para mí, como tú dices, el incorporar realmente la meditación a mi vida ha hecho que el éxito realmente comience a medirlo en términos del ser, de la abundancia y de la prosperidad de tu ser y del éxito realmente de tu ser. Detrás del ser, pues y detrás del hacer, perdón, hay algo que es el ser y somos nosotros. Y el ser es el que hace y en la medida en que hace, obtiene. De manera que cuando tú te centras en el ser, porque la meditación es un viaje de conocimiento, de redescubrir, de recordar quién eres. El ser siempre ha estado ahí, pero ha estado como escondido. Y eso es como cuando llegamos a estos procesos donde pues uno llega como pequeño, llega realmente desvalorizado, devaluado. Entonces, cuando tú comienzas realmente a generar ese entendimiento, esa conexión
con base en quién eres realmente, es ahí cuando le das toda la fuerza y todo el poder a quién eres. Y detrás de eso, pues está todas las cualidades, está toda la armonía, todo el equilibrio que tú tienes y que eres. Entonces, en la medida en que inviertes en ti, en que te centras en ti, el hacer y el tener es un desenlace lógico. Yo hoy en día entiendo y me gusta desde el papel de observador ver que cualquiera de esas esferas, de esos entornos que manejas en tu vida, bien sea el familiar, el de relaciones, el laboral, profesional, el económico y financiero, dependen de quién está detrás y dependen de ti como ser. Entonces, si veo que alguna de estas esferas tiende a desajustarse, pues yo inmediatamente volteo y profundizo más en mi ser y profundizo a través de la meditación que te permite lograr esa conexión de armonía, ese recuperar el valor, ese conectarte con tus cualidades originales, tus cualidades espirituales, de manera que tú puedes transformar realmente la ira o el estrés en la calma, puedes transformar la angustia también en la tranquilidad. Al final podrás transformar la oscuridad en luz y eso es lo que hacemos en este proceso de transformación y de descubrimiento a través de la meditación Raya Yoga. Entonces es siempre entender que todo es un resultado y en tu vida todo lo que tienes es un resultado, pero ese resultado depende del que está detrás. O sea, lo que no se ve es a veces más poderoso. Debajo del árbol están las raíces y es ahí donde si queremos impactar y volver un árbol muy fértil, un fruto muy abundante, tenemos que centrarnos en lo que está debajo de la tierra, que son las raíces. Y así es el ser. Si vemos algo desajustado en la vida, algo que nos duele, algo que nos incomoda, algo con lo que sufrimos, tenemos que voltear y mirar qué está pasando internamente. Y definitivamente en mi profesión y trabajo lo veo como una esfera más en mi vida donde puedo decir que he tenido unos logros, he tenido equilibrio, soy, digamos, estable, me gusta pues lo que hago en mi quehacer, en mi cotidianeidad, pero definitivamente invierto y miro siempre es internamente para poder transformar, para poder ser mejor. Por ejemplo, hoy en día esta situación del COVID nos ha generado pues muchas lecciones y muchos aprendizajes, pero dentro de eso, el que tú te conectes con tus cualidades, con tu poder interno, con tu espiritualidad, hace que para ti sea más fácil el que te puedas acomodar, el que puedas fluir en una situación de esas, el que puedas entender, el que puedas tolerar. Entonces, definitivamente, la mejor inversión es hacerla en ti, a través de esta meditación Raya Yoga, que es un método maravilloso y del cual pues comparto mi experiencia. Gracias, Marcela. Entonces, el método meditación Raja Yoga. Manuel, ¿cuál es tu método para el éxito cotidiano? El método para mí comenzó con la coherencia, ¿no? A ser coherente en todas las partes, la coherencia, la responsabilidad y también el deseo de compartir eso que yo he experimentado, que yo encontré, era como encontrar un tesoro y como ya después uno dice, bueno, no puedo ser egoísta y me puedo quedar solamente yo con yo. Entonces era compartir, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues siempre fui eficiente, pero ya era la coherencia, la responsabilidad, pero ese deseo de compartir. Entonces, en ese ámbito comenzaron a darse cuenta, bueno, que yo había hecho un cambio. Entonces todos preguntaban, bueno, ¿qué había pasado? ¿Cómo lo había logrado? Y comencé también, había muchas personas que iban a mí a preguntarme cosas, a consultarme, y me volví como ese tema, como alguien como detrás, apoyando a las personas, dándoles ánimo, contextualizando, dándoles a entender, sin predicar, sin querer convencer a nadie, pero sí con ese deseo de apoyar, porque veían que en mí podían encontrar como un respaldo de tranquilidad, de equilibrio. Entonces me decían, bueno, que cómo lo hacían, ¿no? Que cómo había hecho hacer esa ruptura de lo que había sido y lo que yo era ahora. Algunos me conocieron en ese ámbito. Igualmente, pues en la casa con mi familia fue un momento de sincronización y también de asumir la responsabilidad también como
papá, pues desde el punto de vista de mis hijos. Entonces yo tenía la referencia que yo no podía ser un ejemplo, digamos, no positivo, sino tenía que ser un ejemplo positivo. Y por lo tanto, pues ellos comenzaron a mirar desde ese punto de vista. Había armonía en la casa, trabajaba, iba a estudiar o a las meditaciones, a todas las actividades, hacía actividades a nivel espiritual, cumplía con la responsabilidad en la casa. Entonces era como multifuncional, ¿no? Entonces, y eso me generaba satisfacción, ¿sí? Porque estaba el tiempo completo, o sea, tiempo full, y no tenía tiempo de ponerme a pensar qué iba a pasar y ahora cómo, sino que la vida comenzó a fluir. Y comencé a entender, ¿no? Que en la medida que uno se transforma y ayuda a otros, la vida se vuelve mucho más fácil, mucho más fluida, y que eso realmente le da sentido a la vida, y la vida cobra sentido cuando uno se realiza como ser, porque trasciende a las limitaciones y trasciende a los impactos emocionales que uno pudo haber tenido o que ha tenido. Obviamente yo soy consciente de toda una serie de situaciones, y eso me ayudó a integrar todo y a comenzar a transformar y superar muchos de esos aspectos que yo había vivido. Entonces eso me daba mucho bienestar, mucha satisfacción. Los hijos pues también daban una motivación, y las motivaba pues a trabajar, y en el trabajo tenía un ambiente muy agradable. Fueron unos tiempos maravillosos, de los tiempos más maravillosos de mi vida laboral fue en ese tiempo cuando yo comencé a explorar la vida espiritual. Y pues en ese viaje pues hay muchas situaciones, ¿no? Y experimenté muchos aspectos, y uno de esos fue que nunca había pensado, pues pensaba, ¿no? Que me gustaría ir al Tíbet, estar por allá, y en un momento determinado estaba al otro lado del mundo, y yo me veía allá, ¿no? Y veía acá, ¿no? Colombia y todo, y yo como que no creía. Entonces era esa magia, ¿no? Esa exploración era como un niño, como explorando, experimentando. Entonces, pues todo eso era muy gratificante para mí, y eso ayudó a limar muchas asperezas que internamente yo tenía, ¿no? Y entonces fue cambiando, fui perfilando, y pues, bueno, no he llegado a la perfección, pero estoy en ese proceso, y pues muy complacido realmente. Yo digo, ¿no? En este momento de este confinamiento, yo admiro a la gente que no tiene un fundamento espiritual, porque sin ese fundamento es difícil. Esa es una situación muy compleja. Entonces, pues nosotros, yo siempre estoy ayudando desde el punto de vista mental, ¿no? Y a las personas que me consultan o que me preguntan, pues puedo dar un soporte. Y eso es una ventaja comparativa súper, súper, súper importante en este momento, de ese bagaje espiritual, de esa experiencia espiritual, y de sentir ese soporte, que uno no está solo, sino que uno tiene ese ser superior con nosotros, y que eso le genera confianza, seguridad, y lo ayuda a seguir adelante. Hay diferentes obstáculos, hay diferentes retos, pero se pueden solucionar fácilmente. Eso pues quería compartir. Gracias, Manuel. Método, coherencia, ser un ejemplo y servicio a los demás. Maravilloso. Servicio a los demás. Sara, cuéntanos, ¿cuál es tu método para el éxito en tu vida cotidiana? Ok. Yo tengo una cosa muy particular, que es el poder experimentar que cada vez que yo hago una introspección de qué he podido aprender y qué me falta por aprender, porque todavía estoy en mis esfuerzos. No puedo decir que ya soy totalmente exitosa, todavía me falta mucho. Y es que para lograrlo siempre me hago como un examen de conciencia, como un visto bueno de qué logré y qué me falta. Esto me ayuda mucho. Fue algo que aprendí en Brahma Kumaris y es un método supremamente efectivo.
hay cosas que uno aprende durante su época de trabajador o de estudiante. Yo hice mi carrera de noche y trabajé de día. Tuve la oportunidad de trabajar con una multinacional alemana y duré 5 años trabajando con alemanes. Me parecen excelentes patronos, pero también muy disciplinados. Entonces allí adquirí como ese hábito de ser muy puntual, que no es malo, es bueno. Ser también muy estricta con mis cosas, pero en el transcurrir del tiempo uno se va dando cuenta que se vuelve psicorrígido. Y además ellos tenían algo que era como su lema, que aquel que cometía por segunda vez o tercera vez un error no tenía sentido de pertenencia con la organización. Entonces uno tenía ese cuidado, pero eso con el mismo desarrollo del trabajo, uno se va dando cuenta que le causa estrés. Entonces esos momentos de estrés yo no sabía manejarlos. Solo cuando llegué a Brahma Kumaris empecé a entender que la observación interior para poder calmar esos momentos y estar como en un estado de concentración en algo como en una fuente, como en esa luz superior que le ayuda a uno a cargarse, en esa energía especial que uno necesita para recargarse, me ayudaba mucho. Empecé a experimentarlo y empecé a decir, oh, claro, esto funciona. No es sino empezar a ir hacia su interior y abrir ese sistema o esas cualidades originales que son la paz y el silencio. Y eso en muchas ocasiones me ha ayudado. Es decir, que si yo hago un retroceso de cómo yo hubiera reaccionado hace 7 años y cómo estoy reaccionando ahora, por supuesto que ha habido un avance, ha habido un cambio, pero también por supuesto que me falta trabajar mucho y estoy en mis esfuerzos y estoy en mis evaluaciones para poder llegar a ser realmente exitosa. Gracias. Bueno, gracias. Ya nos han dado unas ideas maravillosas también para llevarlo como una inspiración en las distintas situaciones cotidianas que cada uno tenemos que vivir en nuestras vidas, en nuestros contextos. Y bueno, ahora a nivel mundial, que pues aunque físicamente hay barreras o de alguna manera hay cierta distancia física, pero se ha sentido más esa conexión, por lo menos a nivel espiritual. Es una maravillosa oportunidad para estar más cerca y para sentir ese amor espiritual más allá de lo físico. Entonces, la siguiente pregunta es, cada uno ya nos dio como una abreboca un poco al respecto de cómo ser un ejemplo, pero más específicamente, ¿qué impacto positivo ustedes han generado en las personas cercanas al verlos a ustedes como un ejemplo de transformación en sus vidas? Entonces vamos con Marcela. Bueno, yo en el rol que desempeño a nivel laboral y profesional siempre he tenido relación permanente con equipos de funcionarios, de empleados, de vendedores, con equipos comerciales. Entonces, más allá de que el ejemplo sea un discurso, sea una palabra, el ejemplo tiene que ver con tu vida práctica y el ejemplo tiene que ver con lo que los demás observan en ti. Entonces, en la medida en que tú inicias este proceso de transformación, que parte del comenzar a observarte, de voltear a mirar adentro, de comenzar a conectar con tus recursos y tus cualidades esenciales, en ese momento se genera como ese cambio especial en ti, donde te vuelves consciente de que eres tú quien hace,
y de esa manera le colocas más atención al pensamiento como esa semilla de la emoción, como esa semilla del sentimiento, digamos, en un nivel más profundo, como esa semilla de la acción y por ende de tus resultados. De manera que ese proceso que, digamos, he incorporado a mi vida, de estar atenta a qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, porque la emoción, digamos, es una muestra de tu estado interno. Entonces, en la medida en que estás pendiente y estás atento, reflexivo, frente a tu actuar cotidiano, pues puedes transformar y puedes impactar desde la causa, desde el pensamiento, desde tus experiencias, desde tu historia de vida, digamos que puedes transformar ese actuar de hoy. Y yo creo que eso al final es lo que las personas que están alrededor tuyo observan. Como digo, más allá que sentarte de pronto a conversar, que desde luego siempre existirán esos espacios porque pues nosotros, digamos, como decía Manuel, nuestro deber también es acompañar y cooperar, digamos, con las demás personas, pero siento que hoy en día la gente se conecta más con tu hacer, que seas coherente en términos de que eso que en algún momento compartiste se esté observando en tu vida práctica. Y siento que no solo a nivel laboral, a nivel familiar, el que tú puedas transformar una situación difícil, el que tú puedas decir, paro, digamos, paro, observo, y esto que pudiera haberse desencadenado en una situación emocional como la ira, el temor, la angustia, que tú puedas en ese momento orientar y decir, yo puedo no activar todo eso a lo que he venido acostumbrado, sobre todo en esos entornos laborales que cada vez son más competitivos, que te exigen más, que tienen más retos. En mi rol, digamos que tengo pues a cargo presupuestos de ventas, entonces eso es un tema súper dinámico donde todo el tiempo tienes exigencias. Pero si digamos yo me conectara, si yo reaccionara de manera automática a eso que te puede generar, pues normalmente el que tengas encima una presión por presupuesto, por ventas, pues probablemente la respuesta sería con base en el temor, en la ansiedad, en la angustia. Entonces es entender que todo eso que llega te da la posibilidad de responder de una manera proactiva y de después responder en conexión con lo que realmente tú eres, que son pues esas cualidades innatas que tienen que ver con la paz, la estabilidad, el equilibrio, el amor propio, el valor y por supuesto en conexión con la fuente de energía. En este momento cuando sentimos y cuando mucha gente percibe que las exigencias hacen como que la energía del ser se merme, disminuya, es cuando requieres recargar y que esa batería del ser esté permanentemente recargada. Y es por eso que el proceso de la meditación Raya Yoga implica esa conexión contigo, entender quién eres, cuál es mi potencialidad y asimismo conectarse con esa fuente que siempre estará disponible ahí para ti en el momento en que lo necesitas, de manera que te sientas seguro, acompañado, protegido, y de esta manera pues volverte un ejemplo y cooperar pues con todas las personas que están a tu alrededor. Gracias, Marcela. Entonces, responder en conexión a las cualidades originales de paz, de amor, de felicidad y también en conexión con la fuente suprema. Manuel, vamos contigo entonces. Cuéntanos cómo eres un ejemplo, una inspiración positiva a todas las personas a tu alrededor. Pues digamos que ser un referente, ¿no? Yo pienso que en este momento la distorsión, ¿no?, de los valores es muy evidente y eso descontrola o desubica a las personas y como que no encuentran una razón de ser. Entonces, el ser un referente, por ejemplo, no criticar, no sumarme a todos los comentarios que hacen las personas del otro, de aquello, y uno muy diplomáticamente como hacerse a un lado, no hacer parte, entonces comienzan a decir, oiga, pero usted, ¿qué opina? Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué tengo que opinar? Dice, yo tengo que trabajar es en la parte de mi transformación. Yo tengo muchas cosas por transformar y no puedo perder el tiempo en estar, por ejemplo, comentando que el otro vino, que no vino, que sale, que no sale. Pues eso no agrega valor. Pero eso no quiere decir que no mantenga la relación. Pues, ¿cómo mantener el equilibrio, no?
la relación con los demás, el aprecio con los demás, pero no caer en la rutina del día a día, del comentario, del chiste, ¿no? Que es esa falsa personalidad que tenemos que en un 80% nos maneja el día a día. Cuando yo entendí eso y empecé a mirar cómo en una charla de Brahma Kumaris decían cómo poder debilitar ese ego, y era poder tener muy presente que cada persona tiene derecho a pensar y a hablar lo que quiera de ti, tiene su derecho, no importa si es muy bueno o muy malo. También tienen derecho a ser como quieran ser. Es muy respetable, no tengo por qué querer cambiar a nadie y convencerlo de nada. Tiene su derecho de ser como quiere. Y también como tercer punto, es nunca esperar nada de nadie y mucho menos reconocimiento cuando uno hace una labor. Entonces, esos 3 puntos hacen que yo pueda escuchar la opinión de otra persona, así sepa que pues no es la correcta, pero lo escucho. Que si me dijo algo que a mí no me parece y me lo dijo desde su punto de vista, yo decir, bueno, tiene derecho a pensar lo que quiera de mí, no hay problema. Pero cuando una persona viene y me ofende de una manera brusca, que me pasa mucho en la cuestión de mis mismos jefes en mi trabajo, lo que yo hago es observar ese sentimiento, ¿aló? ¿Me escuchas, Juli? Ok. Ese sentimiento de indisposición, de pronto ese sentimiento negativo de ira, lo observo y me quedo en silencio, y esa observación hace que el sentimiento se haga pequeñito. Y entro otra vez y recupero mi paz. Y muy seguramente si vuelvo a ver la persona ya no siento ningún sentimiento negativo por ese actuar que hubo inicialmente, porque observé el sentimiento. Entonces esto me ha hecho como ser una persona ante los ojos de los demás como más calmada. Ellos me dicen, ¿usted qué hace que es tan calmada? Y yo digo, no, pues de todas maneras todos tenemos derecho a hablar, ¿no? Y eso es lo que les ha llamado la atención. Y a algunos me han dicho que con solo hablar conmigo entran en paz también. Entonces, pues ahí está el resultado de cuando uno acaba de meditar y se conecta o tiene una relación personal con alguien, ellos sienten esa energía. Bueno, maravilloso, muchas gracias. Es lindo porque es a través de los demás que nosotros nos damos cuenta también cómo realmente ellos son esa retroalimentación de ese impacto positivo. A veces yo puedo estarlo sintiendo, pero realmente quien nos dan ese medidor de esa transformación personal también es el beneficio que los demás reciben. Entonces, bueno, vamos a invitar a que las personas que estén conectadas en este momento hagan sus preguntas a cualquiera de los panelistas que están conectados en este momento. Y bueno, gracias estoy viendo aquí todos lo que están escribiendo positivamente. Hay algunas personas que están conectadas desde otros lugares fuera del país. En este momento hay también de otras regiones del país, de Colombia y de otros países también. Y bueno, entonces hay una pregunta para Marcela, que aquí estaban escribiéndonos sobre, Marcela, ¿cómo puedes manejar y mantener el equilibrio en situaciones de presión, ¿sí? Donde no tienes muchas alternativas o de estrés, y al mismo tiempo cuando tienes que manejar a otras personas en tu cargo como gerente? Sí, la meditación se trata realmente de reprogramar tu cerebro para que respondas de una manera distinta a como lo has venido haciendo. Normalmente en situaciones de reto, de confrontación o situaciones difíciles, la reacción cerebral, la reacción de todas estas conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro es la famosa reacción de supervivencia. O lucho y me enfrento o huyo, ¿cierto? Me desaparezco.
Y eso es lo que hemos venido, ha estado acostumbrados, digamos, sobre todo en nuestro quehacer laboral. Cuando tú tienes estas situaciones debido a tu ocupación de reto permanente, de presión permanente, pues la buena noticia es que puedes enfrentarlas cuando comienzas a practicar y a reprogramar ese patrón de pensamiento limitante que probablemente haga que tú generes una reacción de estrés o de angustia. La meditación lo que hace es transformar, generar nuevas conexiones neuronales, nuevos químicos a nivel también cerebral, que hacen que tú tengas otra respuesta asociada a lo que realmente eres tú. Y eso implica de parte tuya que debes hacer un entrenamiento. Es decir, es posible, pero así como nos entrenamos en todo, así como los deportistas de alto rendimiento se entrenan y logran sus excelentes resultados, en el ser y en ti pasa exactamente lo mismo. Y es como yo logro cambiar esa fisionomía de mi pensamiento, esas conexiones permanentes neuronales, esos pensamientos que hagan que ante una situación de reto ni huya ni me esconda, sino por el contrario genere es una respuesta positiva. Entonces, en situaciones de eso siempre, digamos que paro, observo, conecto, respiro y genero otro comportamiento. Esto da para largo, creo que por el tiempo no podemos, pero rico si después generamos otro espacio de este tipo más enfocado a eso. Gracias, Marcela. Y bueno, Manuel, aquí nos están solicitando que si puedes terminar la idea de lo que estabas compartiendo anteriormente. Y más específicamente, alguien comparte su experiencia de que ha aprendido esa persona con el tiempo que la meditación es el camino más corto al encuentro con nuestro verdadero ser. Entonces, él está preguntando qué opinan ustedes, pero bueno, en este caso la podemos dirigir esa pregunta a Manuel y también para que complementes lo que habías dicho anteriormente. Bueno, pues básicamente es tener un equilibrio y tener otra perspectiva de las cosas, de la situación, de las personas. Eso es lo más importante en un momento determinado, en esa interacción desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista del entorno donde uno pues, está actuando. Y esa es otra mirada, ¿no? La mirada de la conciencia que poco a poco se va implantando dentro de nosotros porque primero hay un estudio, hay una comprensión, hay un entendimiento del porqué de las cosas y cómo cambiar, cómo no es reprimir, no es ignorar, sino transformar patrones de comportamiento, de mirada, cómo me miro a mí mismo, cómo miro a los demás, cómo miro la vida. Entonces cambiar ese foco es lo que ayuda a uno a tener otra perspectiva y otra manera de comportarse y otra manera de vivir. Y pues la aproximación a la conciencia espiritual es a través de 4 materias. Uno es el conocimiento, otro es la meditación como tal, y pues obviamente que la meditación no vamos a concentrarnos inmediatamente, pero es un entrenamiento, es un ejercicio cotidiano, constante. El otro es aplicar en la vida, uno experimentar aspectos diferentes, darse la oportunidad de explorar y actuar desde lo que es el ser, porque realmente como seres espirituales, como el alma que somos seres pacíficos, de paz, es amor, es sabiduría, es poder, es fortaleza. Entonces, en la medida en que vamos desarrollando eso, pues hay un equilibrio y fácilmente podemos interactuar. Hay veces que tenemos que tolerar, pero también hay otros momentos en que hay que equilibrar con el poder de afrontar. Pues esa es como la dinámica y pues bueno, es muy corto y yo creo que de pronto quedamos para otra sesión o otro espacio para poder compartir un poco más la experiencia y la importancia, ¿no?, de la vida espiritual para tener una vida equilibrada y pues, satisfactoria para darle sentido a la vida y para poder ayudar a otras personas. Gracias. Gracias a ti. Entonces, Manuel, ¿qué te parece si a propósito de la experiencia, ya por cuestiones de tiempo, vamos a terminar con una meditación y tú nos diriges esa experiencia de silencio y de paz? Bueno, entonces vamos a cada uno allá en su espacio,
Vamos a concentrarnos, a darnos este espacio. Vamos a mirar esa figura que está ahí frente, esa diapositiva que está en la pantalla. Vamos a respirar, pero también vamos a conectarnos desde ese lugar donde surgen los pensamientos, donde surge la imaginación, las ideas. Nos ubicamos acá en el centro de la frente y vamos a mirar esa imagen que es como un sol que brilla, que resplandece. Y yo me doy cuenta que hay alguien más que está mirando, que hay un ser, que es el alma, que está detrás de los ojos y es la que mira, es la que escucha, es la que habla, es la que siente y la que percibe. Y en esa dinámica y en esa experiencia de percibirme realmente como soy, un ser espiritual, proyecto la mente y el intelecto más allá de las dimensiones conocidas. El intelecto va más allá de los límites de espacio y de tiempo. Voy más allá de la luna, del sol, de las estrellas, de galaxias. Y comienzo a explorar un espacio que para mí es conocido. Comienzo a recordar y simplemente recuerdo un lugar de paz, de silencio. Y en ese lugar encuentro a un ser maravilloso, al ser supremo, al alma suprema, a Dios el Padre, que es como un sol, que brilla y que resplandece y que irradia hacia mí luz, la luz que disipa la oscuridad. Pero además de la luz, me da la fuerza, me da la experiencia de un ser pacífico y me da la experiencia del amor incondicional que tiene Dios por todas las almas, por todos los seres humanos. Y tomo y me sumerjo en esa experiencia, es como si me fuera sumergiendo en esa fuente de luz. Y experimento paz, siento el amor espiritual de Dios y siento la fuerza que viene hacia mí, que me conecta con mi esencia, con lo que yo realmente soy. Y luego de esa experiencia, de tener esa conexión, esa relación e interacción con ese ser superior, voy retornando y con esta experiencia voy haciendo el ejercicio de entender quién soy, de recuperar mi verdadera identidad. ¿Ok? Entonces, gracias. Bueno, gracias a todos. Nuevamente es una alegría que nos hubieran acompañado hoy. Un saludo muy especial. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Okay. Que tengan una maravillosa semana. Gracias a Vale, todos. gracias. Nos volveremos a ver. Abrazos. Ok.